El mundo es para los que la tienen clara, para los que saben lo que quieren y van a buscarlo. Saben qué música escuchar, qué deporte hacer, qué teléfono tener, a quién seguir, qué postear, de qué hablar, cuándo divertirse y qué elegir. Impulsan el espíritu emprendedor. Son los que se informan de todo antes de tomar una decisión. ¿Cuál es la carrera que los apasiona? ¿En qué trabajar? ¿Dónde viajar? Quieren sobresalir. Son líderes naturales. Impulsan, aprenden, emprenden, apoyan y enseñan. Necesitan una universidad que piense igual que ellos, donde todos puedan proyectarse más allá del aula, perfeccionarse, globalizarse, validarse, porque los que la tienen clara no quieren esperar y no se conforman con ser uno más. La importancia de tener las cosas claras. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Hola, hola chiquillos, hola chiquillas. Estamos en un horario distinto, ¿cierto? El horario que generalmente no nos corresponde. ¿Por qué lo hicimos? Porque tal como avisaron en las redes sociales, ¿cierto? Dijimos que íbamos a tener una clase recuperativa el día de hoy. Por eso lenguaje se adelantó, ¿cierto? Y estamos por ahora en este horario y en este día. Les recuerdo, chiquillos, que está la última clase de contenidos. Hola a los que me están saludando ahí en el chat. Recuerden que es la última clase de contenidos ya el día de mañana y el próximo día jueves vamos a hacer un repaso general de lo que es la PSU de lenguaje y comunicación. Lo que vendrían siendo los ítems que nos tocan, ¿cierto? La cantidad de preguntas, tips, algunos datos ahí para arreglar el asunto. León está diciendo, buen día profesora, que el calor no nos haga divagar. Esperamos que no porque realmente hace un calor pero horrendo. Las personas que viven en la zona central, ¿cierto? Saben de lo que habla. Hace un calor pero al menos acá en Santiago está nublado, está corriendo viento, pero no sé cómo, aún hace calor. Ya, chicos, comenzamos la clase del día de hoy. La clase, creo, si no me equivoco, es la clase número 28. Pero antes de eso, recordarles que las preguntitas, ¿cierto? Y las interacciones que quieran hacer en el chat. Recuerden que el chat nos está fallando, así que todas sus preguntas, las cosas que quieran comentar, aportar en la clase, aquí abajito, para yo poder ir viéndolas y después mostrarlas al final de la clase. Comenzamos la clase entonces del día de hoy, recordando lo que vimos en la clase anterior, la clase del día jueves pasado. Hemos estado viendo tipos de preguntas de comprensión de lectura. La clase anterior vimos 3 tipos de preguntas de comprensión de lectura que tienen que ver con determinar el propósito del autor, interpretar la intencionalidad del autor y determinar la relación entre 2 párrafos dentro del texto. Recordemos que al menos la primera parte, determinar el propósito del autor e interpretar la intencionalidad del autor, la verdad es que son bastante similares si se fijan al menos cómo está estructurado el ítem, ¿cierto? Sin embargo, en uno estamos determinando un propósito, especificando el propósito, ¿cierto? Por ejemplo, ahí acá arriba salen los ejemplos de, en el fragmento se menciona tal cosa con el propósito el propósito del texto es, ¿cierto? Sin embargo, en el segundo, donde dice interpretar la intencionalidad del autor, estamos interpretando, que es una de las habilidades, ¿cierto?, de la PSU que se nos complica un poco más porque es una de las habilidades más altas que tenemos dentro de esta escala de habilidades que estuvimos revisando a principio de año cuando empezamos recién el preuniversitario y la que hemos estado revisando en clases anteriores también. ¿Ya? Cuando nosotros interpretamos la intencionalidad del autor nos van a aparecer enunciados similares a este. La tesis defendida por el autor del texto es, la razón por la que el autor se queja es, la intención dominante del emisor del párrafo es, con respecto al emisor puede afirmarse que. Si se fijan por cómo están planteados los enunciados, ahí no solamente tenemos que interpretar, ¿cierto?, sino que también tenemos que hacer una actividad que se llama inferir, que también es una de las habilidades, la mediana, ¿cierto?, la que estaba justo en medio, pero es una de las habilidades más difíciles de concretar en esta PSU. La hemos estado trabajando durante el año, ya a esta altura ya no nos debiese complicar tanto, pero es una de esas habilidades un poquito más complejas. Y lo último que revisamos, que está acá, determinar la relación entre 2 párrafos. ¿Qué relación se establecía entre los párrafos que se nombran dentro del enunciado? Y por eso aquí nos vamos a encontrar con preguntas como
¿qué relación existe entre el cuarto y el quinto párrafo? Claramente ese cuarto y quinto párrafo puede ser cambiado por el párrafo 1000 y el párrafo 12, ¿cierto? Porque aquí todo va a depender de lo que se nos esté consultando. Y después acá, ¿qué función cumple el último párrafo del fragmento anterior? ¿Qué función cumple ese párrafo, cierto? Bien, en la clase del día de hoy, la última de tipos de comprensión de lectura y la última además también de materia, ¿qué es lo que vamos a revisar? Vamos a revisar preguntas que tengan que ver con inferir a partir de cierta información del texto o del contenido global, concluir a partir de una idea del texto o de su globalidad y finalmente evaluar el contenido de un texto. Los que han estado siguiendo las clases, ¿cierto? Recuerden que ya todas las clases las pueden encontrar en el canal de YouTube de Puntaje Nacional y además en la página de puntajenacional.cl, ¿cierto? Los que han estado pendientes ahora se recordarán un poco el recuadro que vimos con respecto a las habilidades. Las habilidades, la más básica, ¿cierto? La que estaba en el fondo, en la parte de abajo de esta escalita, veíamos que teníamos la habilidad de extraer información textual, de la información que estaba ahí inmediatamente presente en el texto. Después nos encontrábamos con la habilidad que tiene que ver con inferir información con respecto a lo que aparece textual en el texto, y la última habilidad tenía que ver con evaluar y transformar cosas del texto, ¿cierto? Transformar a otro tipo de lenguaje lo que se nos está presentando, evaluar el contenido del texto. Entonces, si se fijan con respecto a lo que vamos a ver el día de hoy, estas dos primeritas tipos de pregunta, inferir a partir de cierta información del texto o del contenido global, y la de concluir a partir de una idea del texto o de su globalidad, nos estamos enfrentando al nivel medio, ¿cierto? Al nivel medio de dificultad, y ya en el último, evaluar el contenido de un texto, nos encontramos con la dificultad mayor, esa dificultad que, de todas maneras, chiquillos, para que no se preocupen, no van a aparecer tantas preguntas con respecto a esta habilidad, pero sí van a aparecer algunas cuantas que son las que podrían hacernos tal vez ahí un poquito tambalear. Entonces, revisamos primero la de inferir a partir de cierta información del texto o del contenido global. Recordemos que cuando hablamos del contenido global nos referimos a la totalidad del texto. Cuando estábamos viendo la diferencia entre inferencia local e inferencia global, decíamos que la inferencia local tiene que ver con un párrafo determinado y la inferencia global tiene que ver con todo el texto que aparece ahí o que nos están proponiendo. Aquí nos vamos a encontrar con preguntas tales como: de lo expresado en el texto se deduce qué, del párrafo 1 se desprende qué, y si nos dicen inmediatamente del párrafo 1, nos estamos refiriendo a una inferencia directamente de tipo local, no solamente global. Y lo que estamos revisando acá es básicamente la inferencia global, la habilidad de inferir globalmente. Ahora, para los que recién se están integrando a las clases, ¿cierto? Acá de Puntaje Nacional, tal vez algunos recién están empezando a estudiar para la PSU, nosotros no sabemos, ¿cierto? Pero para que los que están así como un poquito colgados sepan lo que es la inferencia, tenemos que dejar súper en claro que la inferencia, como dice ahí en la diapositiva, es un proceso lógico que permite completar el sentido de un texto con información que no está expresada de manera literal, pero que se puede desprender de lo manifestado por el emisor relacionando las oraciones o los párrafos pertinentes. Entonces, chiquillos, cuando nosotros hacemos inferencias con respecto a un texto, estamos haciendo un ejercicio que yo ya les comentaba anteriormente, que era casi como un ejercicio forense, como un ejercicio de los detectives, que esos que salen en esta serie de policía tipo CSI. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es desmenuzar el texto, abrirlo, no solamente quedarnos con la información que nos aparece ahí y que es de fácil acceso, ¿cierto? Como la información textual o la información literal, sino que nos estamos enfrentando a completar el significado de algo, interpretar un poco lo que aparece ahí para llegar a conclusiones, para llegar a ideas que no están presentes del todo en el texto, pero que sí nos dejan entrever algo. Por ejemplo, y aquí este es un ejemplo un poquito burdo tal vez, pero que sirve. Es lo que hacemos cuando a los niños pequeños les contamos adivinanzas. Por ejemplo, oro no es, plata no es. ¿Qué es? Y el niño queda así como, oh, ¿qué será? ¿Qué será? La respuesta está en el texto. Oro no es, plata no es. Y la respuesta es plátano. Así de sencillo, así de fácil. La inferencia, chiquillos, que no se confundan, no es una habilidad de adivinar,
pero sí es una habilidad de estar despejando, ¿cierto?, los contenidos del texto para llegar a una conclusión, establecer una idea que no está presente textual, ¿cierto?, no está presente literal, pero sí es posible extraerla del texto sin que nos alejemos de este. Ahora, también tenemos que recordar súper bien, y voy a insistir mucho en esto, ¿cierto?, cuando nosotros estamos haciendo la habilidad de inferir, cuando nosotros nos estamos enfrentando a esta habilidad, chiquillos, no nos pongamos a inferir de cosas que no aparecen ahí. No nos pongamos a inferir de, lo que yo sé hace con respecto al tema, o lo que a mí me dijeron con respecto a este tema y es lo que sé. Chiquillos, allí es el ejercicio, les dije la clase anterior, igual que los caballitos. Cuando los caballos, ¿cierto?, están acostumbrados a andar en zonas rurales y tienen que andar en una zona mucho más urbana, ¿qué es lo que hacen? Les ponen no sé cómo se llama esto, pero son como unas cosas que les tapan los ojos para que el caballo no vea lo que pasa a su alrededor y no se asuste. En este caso, nosotros cuando nos enfrentamos a los textos en la PSU, tenemos que hacer el mismo ejercicio de los caballitos, centrarnos 100% en el texto en el que nos estamos enfocando y no con lo que yo sé con respecto a eso. ¿Por qué? Porque puede distraerme, porque puede ser utilizado como un distractor en las alternativas de la PSU, y porque simplemente esa información en ese momento no me va a ayudar, me va a desconcentrar, etc. Ya, para finalizar entonces esta habilidad de inferencia tenemos que recordar que esta operación mental, recuerden que todo esto aparece y se va desarrollando dentro de nuestra cabecita, requiere que el lector, es decir, nosotros, descubra las implicancias que el emisor ha permitido en el texto, es decir, descubrir las pistas que el autor nos dejó en el texto que él está planteando. Así que todo eso 100% con respecto al texto, ¿ya? 100% con el texto, chiquillos. Ya. La otra habilidad que vamos a revisar el día de hoy, que tal vez algunos se van a confundir y van a decir, pero profe, ¿no era que inferir era lo mismo que concluir? Sí, es lo mismo. La otra habilidad que vamos a revisar el día de hoy tiene que ver con concluir a partir de una idea del texto o de su globalidad. Insisto, tal vez algunos me van a decir, pero profe, a mí me enseñaron que inferir era lo mismo que concluir. Y yo también dije lo mismo durante las clases. Pero para que no nos confundamos, aquí nos estamos refiriendo a la conclusión que llegamos con respecto al texto en su totalidad. A la parte final del texto. Cuando veíamos los textos continuos, ¿cierto? Decíamos, tenemos introducción, desarrollo y conclusión. Y la conclusión presentaba, por ejemplo, la síntesis del texto que leímos en esa ocasión, presentaba soluciones para lo que se estaba presentando, si es que estábamos enfrentándonos a un texto que se presentaba problemas, soluciones, causas, consecuencias, etcétera. En este caso nos estamos refiriendo a esa última parte del texto. Y aquí, por ejemplo, nos encontramos con preguntas tales como ¿qué conclusión se puede inferir de lo expuesto en el último párrafo? Si se fijan, también aparece la palabra inferir. Y es porque las dos habilidades están muy enfocadas, están muy conectadas una de la otra. Prácticamente no tienen diferencia, salvo que, como les decía, esta se enfoca principalmente a la última parte del texto. Entonces, por ende, la habilidad que vamos a trabajar aquí es la inferencia local, es decir, enfocarnos, como les decía, a la última parte del texto continuo. Con los textos discontinuos, que los revisamos en clase también, es un poco más complejo revisar la conclusión de un texto. Ya. En este caso, entonces, cuando hablamos de concluir a partir de una idea del texto de su globalidad, equivale a identificar la conclusión del texto y extraer la idea principal del mismo. Si se fijan, prácticamente lo mismo, ¿cierto? Entonces no nos vamos a complicar más con esto y nos vamos a ir directamente con la última habilidad. Teníamos un ejemplo. Tenemos un ejemplo, chicos, me había olvidado. Ya, tenemos un ejemplo de un texto que también apareció en un ensayo antiguo de la PSU. Dice así: se quedó mirando tontamente el papel y la telepantalla transmitía ahora estridente música militar. Era curioso, no solo había perdido la facultad de expresarse por escrito, sino que también había olvidado lo que quería decir. Durante semanas se estuvo preparando para este momento y nunca se le había ocurrido que necesitara algo más que coraje. Escribir sería fácil. Todo lo que tenía que hacer era reproducir en el papel ese interminable y agobiante monólogo que llevaba en su mente durante años. Pero en ese momento, incluso el monólogo había desaparecido. Y este texto es de Orwell,
¿cierto? La del texto es un fragmento del libro 1984. Y lo que se nos pregunta acá, del fragmento leído se puede deducir que el personaje, ¿qué ocurre con el personaje que estamos, del que se estuvo hablando todo este rato? Fíjense, aquí aparece la palabra deducción, deducir, es decir, a partir de pistas textuales o literales del texto, ¿cierto? Tenemos que llegar a una conclusión, tenemos que llegar a una inferencia. Lo que se nos está pidiendo acá es que de este fragmento de 1984 de Orwell deduzcamos algo con respecto al personaje. ¿Qué es lo que podemos deducir? Que este personaje es incapaz de comunicar sus pensamientos. Fíjense, él lo dice, se quedó mirando tontamente el papel, no solo había perdido la facultad de expresarse por escrito, sino que también había olvidado lo que quería decir. Ya esas palabras que están ahí expresadas de manera literal, ¿cierto? O de manera textual, a nosotros nos dicen, ¿qué es lo que pasa con esta persona? Ah, esta persona no puede comunicar los pensamientos que tienen. Si se fijan, también es un poco expresar, ¿cierto?, con otras palabras lo que aparece ahí en ese texto. Entonces, cuando nos pregunten por concluir, deducir, inferir, lo que nos están diciendo es, no nos dé una respuesta textual, ¿cierto? No nos dé la respuesta que aparece directamente en el texto, sino que con sus propias palabras extraiga una idea del texto que está leyendo. En este caso, el texto que leímos acá. Ojo, chiquillos, también tenemos que recordar que cuando leemos los textos tenemos que utilizar la estrategia de antes, durante y después, idealmente, ¿cierto? ¿Qué quiere decir antes? Fijarse primero cómo es este texto. Inmediatamente nosotros, por cómo está conformado el texto, podemos decir, ah, ya, no es ni una noticia, no es ni un poema, ni es un texto discontinuo. ¿Qué más? De quién es el autor, ¿cierto? ¿De qué libro estamos hablando? Etcétera, etcétera. Si nosotros conocemos ese libro, sabemos más o menos tal vez de qué se trata y ahí en ese caso sí nos serviría tener información extra. Pero de ahí se nos van dando las estrategias. En el durante tiene que ver con ir actualizando las inferencias lógicas que nosotros mismos podamos hacer durante el desarrollo del texto. Por ejemplo, a mí aquí lo primero que dice el texto es, se quedó mirando tontamente el papel. Digo, ya, ¿y después qué va a pasar? Después de eso, ¿qué es lo que tal vez pueda pasar? La telepantalla transmitía ahora estridente música militar. Era curioso, no solo había perdido la facultad de expresarse por escrito, sino que también había olvidado lo que quería decir. Ah, por eso se quedó mirando tontamente el papel. Y así vamos sacando entonces inferencias a través de lo que se plantea en el texto. Y la última habilidad, ¿cierto? La que decíamos que era una de las más difíciles y que de hecho ustedes ya me habían estado preguntando en las clases anteriores, evaluar el contenido del texto. ¿Cómo evaluamos el contenido del texto? Y aquí nos vamos a encontrar con preguntas tales como, la expresión tanto quiere decir o significa, el propósito comunicativo del emisor es, la posición adoptada por el emisor del fragmento es, las características del texto leído corresponden al género. Esa pregunta tal vez no nos vaya a salir, ¿cierto? Las características del texto leído corresponden al género porque esa es una pregunta de contenido. Y recordemos que las preguntas de contenido ya nos salen dentro de la PSU. Y por ende, ¿cierto? La habilidad que tenemos aquí es la habilidad de evaluar. Evaluar el contenido del texto, cómo está elaborado ese texto, etc. Entonces, cuando nosotros evaluamos el contenido de un texto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos elaborando juicios valorativos en relación con el contenido o la forma del texto. Es decir, estamos valorando el contenido, lo que nos dice el texto, ¿cierto? Y además, cómo está elaborado ese texto. Los textos poéticos, los textos publicitarios, los textos discontinuos, juegan mucho, por ejemplo, vamos a dar aquí el ejemplo, juegan mucho con el tema de las faltas de ortografía, con los colores, con el uso de tipografía distinta, con el uso de marcas, ciertos logos, imágenes, onomatopeyas, etc. Entonces, cuando aparecen esos elementos, nosotros podemos establecer juicios de valor con respecto a eso. ¿De dónde salió esa información? ¿De qué diario? ¿Qué producto me están tratando de vender? ¿Con qué mecanismo me están tratando de persuadir o de convencer?
Todos esos elementos a mí me permiten establecer un juicio valorativo, ¿cierto? Un juicio de valor, y además establecer si ese texto está bien hecho como se nos está presentando, o ese texto está mal como se nos está presentando. Por eso yo les decía que generalmente la publicidad, la propaganda, los textos discontinuos, la poesía, juega mucho con esto porque también se involucran ahí temas estéticos. Frente a los tipos de preguntas que tengan que ver con la habilidad de evaluar, deberíamos, ¿cierto?, realizar algunas de las siguientes acciones. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos ante preguntas de evaluar? Primero, inferir el propósito, la intención comunicativa o la posición del emisor según el texto completo o parte de él, ¿cierto? Muchas veces, y lo más probable es que el texto completo no nos salga en la PSU, a no ser que se trate de microcuentos o textos muy pequeños. Casi siempre nos van a aparecer solamente fragmentos. Después, transformar un enunciado de lenguaje poético a lenguaje habitual o viceversa. Es decir, nos vamos a enfrentar, en el caso de textos líricos, ¿cierto?, de género lírico, nos vamos a enfrentar a un texto que nos digan, ¿qué quiso decir el autor con tal frase? La metáfora referida en tal parte quiere decir que, en el fondo, tenemos que transformar, ¿cierto?, ese lenguaje, que es cuando hablamos del texto lírico, hablamos de un lenguaje connotativo, interpretativo, subjetivo, que tenía sus propias características, ¿cierto?, transformarlo en lenguaje habitual, al lenguaje que hablamos o utilizamos nosotros. Después, determinar el tipo de texto según su forma. ¿Qué tipo de texto nos estamos enfrentando? Y eso fue lo que vimos las clases muy anteriores, ¿cierto?, cuando teníamos un mapa conceptual que íbamos revisando distintos tipos de textos. Un texto es un texto referido a medio de comunicación masiva, es un texto discontinuo, es un género lírico, narrativo, dramático. ¿Qué texto nos estamos enfrentando? Todas esas cosas a nosotros nos van a ir dando elementos, nos van a ir dando pautas de seguir el texto. Y finalmente, acá, a lo que nos enfrentamos, ¿cierto?, cuando estamos revisando este tipo de preguntas, tenemos que establecer la función de algún elemento del texto. Por ejemplo, ¿por qué en una publicidad aparece el logo medio escondido? O lo que apareció que muchas personas lo hicieron notar dentro de las redes sociales en las últimas campañas políticas. Muchos de los candidatos ocultaban, ¿cierto?, el logo del partido político al que pertenecían. ¿Por qué hacen eso? Porque tal vez su partido político ha tenido algún problema, ¿cierto?, de orden público, ha salido a la luz algún problema que tenga tal o cual partido. Entonces, ¿qué es lo que hacían los candidatos? Ocultaban la pertenencia a su partido, ocultaban de dónde ellos estaban hablando. Entonces, ¿qué es lo que decíamos cuando interpretábamos, por ejemplo, propaganda política? Establecer la función de un elemento del texto. En este caso, ¿cierto?, la ausencia de él. ¿Y qué metodología tenemos que utilizar para lograr contestar estas preguntas, que son una de las más complejas, como decíamos, dentro de la PSU? Lo que tenemos que realizar es identificar las ideas centrales y las características estructurales del texto, es decir, realizar el ejercicio de leer antes y durante, ¿cierto?, las características estructurales y las ideas centrales de ese texto. Determinar la postura del emisor, ¿cierto?, del autor, frente a lo que se está diciendo y su propósito comunicativo. ¿Por qué lo está diciendo? ¿Para qué lo está diciendo? 3. Elegir aquella alternativa, ¿cierto? Cuando ya estamos resolviendo la pregunta, elegir aquella alternativa que exprese de manera más clara el tipo de evaluación que se solicita en la pregunta. ¿Qué se nos está solicitando? Que transformemos, que interpretemos, que hagamos qué, ¿cierto? Elegir en el fondo la alternativa correcta. Se me quedó pegado esto. Ahí sí. Ya. Y aquí tenemos entonces un ejemplo referido a la última habilidad que tiene que ver con evaluar. Ejemplo del texto. La comunicación virtual amplifica los efectos de los sucesos acaecidos en su propio ámbito, pero también de los que tienen lugar en la vida real. Fíjense en el uso de comillas, siempre los signos lingüísticos no están ahí porque sí. El carácter instantáneo, la posibilidad de viralización, multiplicación a alta velocidad de contenidos y la potencialidad como difusores contribuyen a este fenómeno. Pero algunas cosas no han cambiado tanto en esta nueva relación entre las sociedades, y es porque quienes están detrás de esos mensajes son las personas. Entonces, todos los perfiles o identidades de cada individuo se manifiestan por igual, porque la persona es una sola, no se divide entre online y offline.
Este es un texto llamado, acá, Los caminos de la discriminación en Internet, hecho por un señor o señorita de apellido Carey, el año 2011. Entonces, esa última frase, la que está ahí destacada, ¿qué propósito comunicativo se infiere? Fíjense, se infiere de la oración la persona es una sola, no se divide en online y offline. Ya, y aquí nos encontramos con el problema. Dijo la profesora que en este momento estamos revisando la habilidad de evaluar. Entonces, ¿por qué me está preguntando por inferir? ¿Qué le pasa a esta profesora? ¿Por qué? Porque aquí nos están preguntando por esta parte, el propósito comunicativo. ¿Qué propósito comunicativo tiene la frase que se destacó ahí? Por eso nos están preguntando por inferir, porque en el fondo lo que nosotros tenemos que hacer es llegar a la conclusión de por qué, ¿cierto? O qué finalidad, qué propósito comunicativo tiene esa frase que se está presentando en el texto. En este caso, el propósito comunicativo que se logra inferir, el propósito comunicativo que tiene esa frase es esta: la de rechazar la idea de que una persona tenga una identidad distinta al utilizar la comunicación virtual. ¿Por qué? Porque lo que propone directamente esta persona de apellido Carey es que la persona es una sola y que no se divide en ningún momento entre online y offline, que somos en el fondo la misma persona, tanto en la vida real como en la vida virtual, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un ejemplo con respecto a la habilidad de evaluar. El mundo es para los que la tienen clara, para los que saben lo que quieren y van a buscarlo. Saben qué música escuchar, qué deporte hacer, qué teléfono tener, a quién seguir, qué postear, de qué hablar, cuándo divertirse y qué elegir. Impulsan el espíritu emprendedor. Son los que se informan de todo antes de tomar una decisión. ¿Cuál es la carrera que los apasiona? ¿En qué trabajar? ¿Dónde viajar? Quieren sobresalir. Son líderes naturales. Impulsan, aprenden, emprenden, apoyan y enseñan. Necesitan una universidad que piense igual que ellos, donde todos puedan proyectarse más allá del aula, perfeccionarse, globalizarse, validarse, porque los que la tienen clara no quieren esperar y no se conforman con ser uno más. La importancia de tener las cosas claras. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.